Hola, bienvenidos al podcast Encontrando Jesús, capítulo número 98. Estoy muy contento de que estés aquí, 98 capítulos, ya casi estamos llegando a los 100. Qué emoción, qué alegría, qué privilegio que Dios nos esté permitiendo llegar a 100 episodios, 100 capítulos donde Dios ha hablado, ha ministrado en nuestras vidas y que creo que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Para mí lo ha sido, espero y también para ti lo esté siendo. Gracias por estar con nosotros, si has estado desde el día 1 o si comenzaste apenas hace poco. Qué bueno que estás aquí y qué bueno que has podido disfrutar de sus episodios y ayúdanos a que llegue a más personas. Suscríbete a Spotify, a nuestra cuenta, a nuestro perfil en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en YouTube. Suscríbete, síguenos y para que también puedas ir viendo todo el contenido que vamos subiendo. También tenemos otro podcast llamado Sigamos Ardiendo, en donde ahí subimos episodios de conversaciones y reflexiones y algunas cuantas cosas más. En el último episodio que grabamos, que se subió el jueves pasado, hablamos acerca de la identidad y queremos profundizar un poquito más acerca de esto. Pero bueno, gracias por seguirnos. Espero y puedas pasarte por alguna de nuestras cuentas, seguirnos también en redes sociales. Y vamos a comenzar el día de hoy. Toca la lectura de Primera de Reyes 10, 11 y 12. Y comienza así el capítulo 10. La reina de Saba visita a Salomón. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y de oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus matreasales y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo el rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurado tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especias y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio el rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de las maderas de sándalo hizo el rey balustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Riqueza y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastado en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y aún y otro lado tenían brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro.
En ningún otro reino se había hecho un trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque el tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Salomón comercia en caballos y carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraigos, de los cefala y en abundancia. Y traía de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto, y el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Capítulo 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y él había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no le haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y venían a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Téfanes. Y la mujer de Téfanes le dio a luz su hijo Genaubat, el cual
destetó Téfanes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Que procuras irte de tu tierra? Él respondió: nada. Con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efreteo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, cuando yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y la daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, porque Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Capítulo 12. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle el rey, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y le hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo: idos de aquí 3 días y volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam
pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablarás y ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Robam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designado de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraba en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a todos en la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino la palabra de Jehová a Semías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no vayas ni pelees contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora sí volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo así el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Y puso en Betel y otro en Dan. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel
sacerdotes para los lugares altos que le había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. 3 capítulos en donde yo siento esto. Vamos un poquito muy atrás. En la época de los jueces vemos una decaída. Bueno, más atrás. Vemos en la época de Moisés cómo van subiendo. Imagínate como que una montañita donde van subiendo. Y luego muere Moisés y sigue Josué. Y la montañita va bajando poco a poco. Va como que plano, bajo, plano, bajo, plano, bajo. Y después vemos en la época de los jueces, en donde definitivamente va cayendo, va cayendo, va cayendo. Después sigue la época de Samuel y de David. Bueno, de Saúl más o menos, la época de Samuel y de David. Y empieza a subir, pero llega la época de Salomón en donde no sube más, sino que se estabiliza. O sea, la montaña, imagínate todo esto, va estabilizado, pero después Salomón decide cometer errores y eso empieza a ser una decaída. El pueblo de Israel estaba teniendo una decaída. El pueblo, como las 12 tribus, estaban teniendo una decaída. ¿Y todo por qué? Por la apostasía y todos los detalles que tuvo Salomón. Por alguna razón, Dios permitió que Salomón se casara con la hija de Faraón. Es extraño, honestamente. Es extraño, pero por alguna razón Dios lo permitió y Dios no lo veía mal. Por alguna razón. Porque nos dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. El problema no parte con la hija de Salomón, perdón, con la hija de Faraón, sino parte con el empezar a tomar muchas mujeres extranjeras. Mujeres de Moab, mujeres de Amón, mujeres de Edom, mujeres de Sidón, Eteas, muchas mujeres, literal, muchísimas mujeres, literal, muchísimas, 700 mujeres y 300 concubinas. O sea, ¿en qué cabeza tenía ese hombre para poder decir, está bien? O sea, ¿en qué le hizo pensar que estaba haciendo lo correcto al hacer estas actividades? ¿Qué le hizo decir, no pasa nada, yo puedo? Y es que Dios ya le había dado todo. Dios le dio sabiduría y Dios le dijo, yo te voy a dar más. Pero también cuando él terminó de construir el templo, vemos que él hace una promesa con Dios y Dios responde y respalda esa promesa, pero le dice, oye, no te apartes de mí y no te llegues a otros ídolos. Y ¿sabes qué? Dios mismo había mencionado la consecuencia de lo que pasaba cuando tú te juntabas con mujeres extranjeras. Ahora, bueno, primero te lo voy a decir. Dice en Deuteronomio 17:17, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Entonces, en Deuteronomio nos decía, no tomes muchas mujeres y que no te llenes de dinero. Y ¿sabes qué? Salomón estaba llenándose de dinero. O sea, no sé si tú lo pensaste, pero mientras yo te leía el capítulo 10 y te leía los capítulos anteriores de cómo hizo en su casa, o sea, lo entiendo para la casa de Dios, que la casa de Dios tenía que ser increíble, forrada en oro por todos lados, pero ya que en su casa y en sus palacios y todo eso se vuelva así de ostentoso, y no solo eso, sino que nos dice que hasta animales le traían. O sea, lo que tenía, la riqueza, el poder que tenía Salomón era una cosa de locos. Y aún así, eso generó también algo en el corazón de Salomón. Y luego el juntarse con mujeres extranjeras también causó algo. Ahora,
De ahí es donde muchos dicen el yugo desigual. Y yo, ¿sabes qué? Yo una vez en clase lo mencioné, y es que a veces creemos que el yugo desigual solo se trata con relaciones amorosas, sin embargo, va mucho más allá. El yugo desigual es con quién haces pacto. Con las personas que tú decides hacer pacto, ahí es donde surge el yugo desigual. Si tú decides hacer pacto con personas que van ajenas a los principios de Dios, ajenas a lo que Dios dice, ajenas a la voz de Dios, ¿qué nos podemos esperar? ¿Qué nos podemos esperar? Sencillo, caída, problemas, errores, dificultades que nos lleven a violar y a romper nuestros pactos. ¿Y qué pasó? Que Salomón, por estar con tantas mujeres, dice la Biblia que dejó inclinar su corazón, que dejó que su corazón se fuera tras otros dioses, tras dioses ajenos. Dice el versículo 4 del capítulo 11, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Ahora, algo que también yo siento es que tenía una sombra muy gigante, un fantasma muy gigante, una sombra muy gigante que era David. O sea, imagínate ser el hijo de David, el peso y la responsabilidad que tenía que tener. Sin embargo, Dios había sido muy claro con Salomón. No tienes que ser mucho, solo ser igual que David. O sea, y ni es más, ni siquiera ser igual que David. Simplemente obedece lo que ya te dije. Obedece lo que, así como tu padre fue de obediente, así sé obediente tú también. ¿Y sabes qué? Hay algo que yo pienso y es que en toda la historia de David, obviamente es más grande y es más larga. Pero Salomón parece ser que nunca tuvo dificultades. Hasta después que nos menciona los problemas que tuvo. Pero incluso si él hubiese tenido dificultades, la Biblia nunca nos narra que él buscó a Dios. Ahora quiero aclarar, obviamente tuvo dificultades porque la Biblia no nos narra cómo fueron todos los días de Salomón. Seguramente alguna dificultad tuvo. Sin embargo, nunca nos narra acerca de cómo él se aproximaba a Dios. Sin embargo, lo que sí nos narra es que Salomón, con su sabiduría sabía solucionar los problemas, pero no había esa consulta hacia Dios, como sí la tenía David. David era tan humilde y tan entendido. David, David era tan siervo que no se sabía rey. ¿Por qué? Porque David consultaba tanto a Dios. David sabía que si había una pelea y él ganaba, no era por él, sino era por Dios. David sabía que quien reinaba en Jerusalén, quien reinaba en Israel, era Dios y no él. David era tan siervo y entendía que Dios era rey. Sin embargo, también tenemos el paralelismo con Salomón, que resulta ser que hasta tenía tronos, tenía cosas, y a mí me llama mucho la atención. La Biblia nos narra tanto cuál es la cantidad de cosas que tenía Salomón. ¿Por qué nos lo narra? Porque era algo que tomó posesión en su corazón. ¿Por qué Salomón? Tenemos aquí una gran diferencia. David decía, yo tengo una casa, pero mi Señor, mi Dios no tiene un templo para vivir. Le quiero edificar una casa. Y ahora tenemos a Salomón, que él es el encargado de edificar la casa. Entonces, él edifica la casa y también edifica sus casas. Edifica sus tronos. Edifica sus cosas. Y no solo eso, sino que también, esto es lo más triste porque resulta ser que Dios decide castigar a Salomón diciéndole, oye, te voy a quitar el reino, te lo voy a quitar a ti, pero no por amor a ti, por amor a tu padre, a David, por amor a David. O sea, todo lo que logró Salomón, a Dios no le impresionaba. Pero lo que logró David sí le impresionaba.
Por eso le decía Dios a Salomón: por amor a tu padre, no te voy a quitar el reino. Por amor a tu padre, voy a dejar que tengas todavía parte. Por amor a tu padre, voy a hacer que vivas. Me explico. Por amor a David y no a Salomón. Porque todo lo que hizo Salomón podrá haber tenido sabiduría, Salomón podrá haber hecho el templo, Salomón podrá haber hecho tronos, podrá haber hecho casas, podrá haber sido poderoso como ningún otro rey, sabio como ningún otro rey, pero nada de eso impresionaba a Dios. Lo que sí impresionaba a Dios fue lo que hizo David. Una persona humilde, una persona sumisa, obediente a Dios. Entonces Dios decide darle el trono a Jeroboam, parte también del trono, 10 tribus lo siguen. Y es interesante porque nos narra en el capítulo 12 cómo era el reinado de Salomón. Y uno podrá haber pensado, bueno, hubo tanta prosperidad, hubo tanta cosa buena, hubo tantas cosas increíbles, pues seguramente el pueblo de Israel estaba muy bien. Pero no fue así. ¿Por qué? ¿Cómo que no fue así? No fue así. Y aquí te digo por qué. Versículo 4, capítulo 12. Perdón, vamos a leerlo desde el 3. Y enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Roboam, hijo de Salomón, estaba teniendo una conversación con el pueblo, y el pueblo le dice: ¿sabes qué? Si tú disminuyeras el yugo, si tú hicieras que nuestro trabajo y nuestra carga fuera menos pesada, nosotros te serviremos. Y aquí hay algo en donde digo, todo tiene su consecuencia. Y te diré por qué. Y aquí está algo que te quiero leer acerca de la consecuencia. Porque esto que está pasando, esto que dice que Salomón puso un yugo muy pesado sobre Israel, realmente era una consecuencia. Era una consecuencia de los actos del mismo Israel. ¿Por qué? Porque hubo un momento en donde Israel le dijo a Samuel: oye, ponnos un rey sobre nosotros para que seamos iguales a los otros pueblos. Ellos pidieron un rey. ¿Y qué es lo que les dijo? Acompáñame a 1 Samuel 8 y dice: y refirió Samuel, versículo 10, a todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues: así hará el rey que reina sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y a la gente en su caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y que siguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra, y los precheros de sus carros tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará la mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, para que con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá. Todo esto era una consecuencia. Lo que Dios les había dicho en Samuel 8, les había dicho: ustedes me despreciaron a mí y decidieron que yo pusiera rey sobre ustedes, entonces les voy a dar rey. Y ¿sabes qué? Ese rey va a estar sobre ustedes y los va a oprimir y va a poner, técnicamente, va a poner un yugo muy pesado sobre ustedes. Y ustedes van a clamar a su rey y su rey no les va a responder. Y ojo piojo, que aquí pasó que se levanta el pueblo de Israel y habla a Roboam, y Roboam les dice: escucho que quieren decir,
y busca a los ancianos que aconsejaban a Salomón, pero también buscó a los jóvenes, y los jóvenes les dieron como consejo a Roma, pues diles que si tu padre fue malo, yo voy a ser peor, técnicamente. Y el pueblo dice, ¿sabes qué? Se acabó. Hasta aquí. O sea, técnicamente lo que Dios dijo en 1 Samuel 8 se cumplió. Que dijo, ese rey los va a oprimir. Salomón los oprimió como nadie. Yo creo que a lo mejor y lo más cercano a Egipto fue el reinado de Salomón. Y estoy diciendo algo fuerte. El reinado de Salomón fue muy cercano al reinado de Egipto. Pero el pueblo de Israel estaba bien, o sea, podían soportarlo. Sin embargo, sin embargo, dijo el pueblo de Israel, oye, si disminuye, pues no te servimos. Y no quiso Roboam. Y también aquí vemos la importancia de escuchar y seguir buenos consejos. Tuvo un buen consejo Roboam, pero no lo quiso seguir. Ahora tampoco lo juzgo, porque realmente Dios ya había predispuesto que todo esto pasara. ¿Eso significa que Dios tiene el control de la decisión humana? No. Sino que Dios ya sabía que iba a pasar esto. Que no iba a querer Roboam escuchar la voz de la sabiduría y se fue por la inexperiencia. Y también eso a mí me puso a pensar cuántas veces yo he sido tan tonto que he seguido consejos así o que yo mismo he dado consejos así. Y es una piedrita que me cayó a mí mientras lo estaba leyendo. que bueno, hay que trabajar en cuidar bien el consejo que seguimos. Y entonces surge esta división ahora del pueblo de Israel. Surge esta división entre el pueblo que iba a estar con Roboam, hijo de Salomón, y el pueblo que iba a estar con Jeroboam. Porque Jeroboam se levantó como el rey de las otras 10 tribus de Israel. Y ahora vemos que a fin de cuentas Jeroboam no era diferente al pueblo, no era diferente a los otros, sino que a él se le ocurrió una brillante idea. Dijo, para que los de mis tribus no se vayan a adorar a Dios a Jerusalén y no se volteen contra mí, pues mejor yo les hago dioses, les hago ídolos, y así ellos se quedan aquí y sin ningún problema, todo bien. Y pues estuvo pésimo. Hizo algo malo en contra de a los ojos de Dios. Y no solo eso, sino que puso ídolos y levantó levitas, sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Hizo muchas cosas mal. A fin de cuentas, parece ser que la decadencia de Israel como nación volvía a pasar, volvía a estar en su florecimiento. Entonces, como hicimos un dibujito, con David estaba perfecto, Salomón se mantuvo, pero empezó a bajar cuando empezó a hacer esto, lo de sus mujeres y todo eso. Y Roboam peor. ¿Qué podemos aprender de esto? A que, como te mencioné hace un momento atrás, a Dios no le impresionaba nada de las cosas que tenía Salomón. Dios, por amor a Salomón, no dejó que tuviera el reino. Fue por amor a David. Y la diferencia entre Salomón y David es que uno fue ungido y fue conforme al corazón de Dios, mientras el otro fue sus ídolos, su corazón se fue tras ídolos. Moraleja, aprendamos. No hagamos pactos con cosas indebidas, no hagamos lo contrario para Dios.
Seamos inteligentes y obedezcamos la palabra de Dios. Si Dios nos dice, hey, léela, medítala, escúchala, escudriñala, leámosla, meditémosla, escudriñémosla, para que su palabra nos guíe. Y esta es la intención de este podcast, siempre ha sido la oración de mi corazón, que la palabra de Dios transforme, moldee mi corazón, para que podamos, para que podamos ser, para que yo pueda ser conforme a su palabra y no conforme a mis deseos carnales, a mis deseos personales, sino que mi corazón sea moldeado por su palabra y pueda estar bien. Así que vamos a orar. Padre, te pedimos, primero te damos gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella, a través de leerla, a través de escudriñarla, nosotros podemos ser transformados más a la imagen de tu Hijo. Señor Jesús, y por eso mismo clamamos por esto, que seamos renovados, transformados conforme a la imagen de tu Hijo, que mientras más consumamos tu palabra, mientras más leamos tu palabra, nosotros podamos ser más parecidos a ti y menos parecidos a nosotros, que podamos menguar para que tú crezcas, que podamos ser personas idóneas para ti, que podamos ser personas de las cuales tú te sientas contento, te sientas alegre. Podamos ser personas con las cuales te guste hablar, personas con las cuales te guste pasar tiempo. Nosotros amamos tu presencia y porque te amamos queremos honrarte con un corazón sano, un corazón cuidado y un corazón recto. Queremos ser fieles administradores de todo lo que tú nos has dado y por eso también te pedimos que nos des la gracia para hacerlo. Nos des la sabiduría y el entendimiento para seguir tus pasos y dejar que tu palabra moldee nuestro corazón. Ayúdanos a ser más humildes y a reconocer que tú estás sobre todo y que tú eres lo más importante. En el nombre del amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar en este episodio. No te olvides de escuchar el podcast de Sigamos Ardiendo, capítulo de la identidad, que ya salió el día de hoy. Hey, Dios te bendiga mucho y recuerda, sigamos ardiendo por Jesús.